Bueno, muchas gracias por la presentación y aquí estamos con Leroy practicando partido arquitectónico, estética de sucesión, que celebra más que nada su primera reimpresión, ¿es correcto, no? Sí, correcto. Sí. Entonces, pues para iniciar me gustaría dar una pequeña fragmento de las primeras palabras que Leroy abre el libro y de ahí vamos preguntándote y vamos viendo qué surge, ¿no? Leroy dice: proyectar es diseñar para plantear una manera concreta de llevar a cabo una solución, una síntesis adecuada de las ideas espaciales que resuelvan las necesidades funcionales y estéticas de un proyecto en específico. Mi pregunta a partir de esa idea es, la idea de partido arquitectónico que estamos buscando en el libro, o que buscas en el libro, ¿ya contienen ella estas soluciones funcionales estéticas? ¿Requiere de ellas o son un proceso posterior al surgimiento de esta gran idea o este instante, como lo dices, posteriormente? Sí. A ver. Bueno, la verdad es que el estudio completo del del discurso que está detrás del libro busca eso, ¿no? Busca realmente saber dónde está. A final de cuentas, lo que hace es describir un poquito la manera en la que yo proyecto, ¿no? Es una, digamos, una fenomenología de cómo proyecto yo. Y en el caso particular, esto del partido arquitectónico, que es un término que extraigo de nuestra práctica o que lo usamos académicamente, pues la verdad es que nunca nos hemos puesto de acuerdo qué es exactamente y para qué sirve, y cada quien lo usa como quiere, ¿no? Como muchas cosas en el lenguaje. Sobre todo en la arquitectura, porque no tenemos como que muy clara un fundamento teórico, digamos, más allá de lo muy histórico, o no tenemos nada actualizado a cómo componemos ahora, ¿no? Sí. Y la búsqueda de esto, o cómo nace, es que pues yo tenía la comisión de dar clases de proyecto arquitectónico, donde fui muy afortunado como alumno, y alumno también, y por aquí hay varios. Y bueno, de repente yo dije, bueno, ¿cómo vas a enseñar algo que nadie sabe realmente qué es, ¿no? O de dónde viene, o cómo explicarlo. Y entonces estuve yo en un proceso que sí tuvo que ver con la investigación que hice durante la maestría de filosofía, que fue otra locura que no tengo muy claro por qué la hice. Y la empecé a dirigir acá buscando precisamente la respuesta a esta pregunta que me haces, ¿no? Ahora, ya para tratar de contrastar, todavía no tengo idea. Sí, ha cambiado mucho. Yo ahorita te platicaba cuando llegué que la mera verdad es que hace 2 años que no leí el libro, fue la primera vez que se imprimió, y la última vez que lo leí fue cuando lo traduje a inglés, ¿no? Y me cae que cada vez que lo leo, bueno, hace 2 años que no lo leo, ya ni me acordaba que había escrito eso, ¿no? Digo, la verdad es que no sé si así le hagan todos los autores. Pues yo no sé ese autor porque nomás tengo este libro, no sé si así funcione. Pero ahora otro proceso de investigación que yo quería, digamos, continuar esta pregunta y este estudio y seguirlo descubriendo, pues me di cuenta que me quedé cortísimo, ¿no? Ahora, de lo que sí hablo y que es importante, y es a lo que te refieres como el instante, es que tuve que concentrarme en algo muy particular, porque quizás al principio el tratar de definirlo por completo es muy ambicioso. Y todo empezaba con una pregunta, o este trabajo en particular empezó con la pregunta de cómo se siente proyectar, porque yo por ahí traía un rollo de que no nada más debe ser una cuestión racional, sino que a mí particularmente, a ver, lo voy a decir muy coloquialmente, no me importa, se siente chido proyectar, ¿no? De repente me empezó una idea y se siente chido. Sí, ese instante, ¿no? Y decía, bueno, a esto se le debe de poder poner una explicación lógica, racional, y hay que buscarle. Y entonces, lo que hace este libro, pues, es buscar en otros lados si estos procesos son similares para otros arquitectos o para otros artistas. Y ahorita que dijiste ese instante que se disfruta, ¿crees que ese disfrute es exactamente igual como cuando disfrutas un buen poema o un buen espacio arquitectónico, o crees que difiere?
porque ese instante, cuando estás diseñando, como tú dices, ese instante de disfrute de que, tengo la idea y la quiero plantear, creo que se siente similar a cuando lees un poema muy bueno y dices, así lo hubiera escrito yo, o así me hubiera escrito. También cuando ves un edificio muy bueno dices, yo lo hubiera hecho exactamente igual. ¿Crees que es igual esa sensación o tiene algo de diferente? No, definitivamente sí. Es esa sensación. Es eso. ¿No? O sea, eso es definitivamente. Es más, ¿por qué no me dijiste eso cuando empecé y me hubieras ahorrado mucho estudio? No, sí. Eso es definitivamente, ¿no? Mira, ampliándolo más, la verdad es que es lo que ya muchos empezamos a entender, que lo importante es el instante, ni para el pasado ni para el futuro. Sí. En el tema del proyecto es que como proyectista, como arquitecto, te toca saborear ese instante. Exacto. Sí. Y no nomás te toca saborearlo, te toca darle sentido. Construirlo, desarrollarlo, ejecutarlo. ¿No? Toda la gente, digamos, que estamos aprendiendo a vivir el instante de alguna o de otra manera. Exacto. Sí. ¿No? Pues, si alguna vez te toca ir, ¿no? Por alguna razón con el psicólogo, te va a decir, no, güey, cállate el instante, pues para atrás no puedes, para adelante no puedes. Sí. Lo padre del proyecto arquitectónico es que esto, a lo que le llamo partido arquitectónico, es cuando descubres en un instante algo que te da un insight o que te abre una ventana a lo que tú sabes que tienes que desarrollar. Obviamente ahí no se queda, hay que trabajarlo mucho después. Y también para llegar a eso hay que haber hecho muchas cosas antes, ¿no? Sí. Pero digamos, el momento en el que este trabajo decide quedarse en el instante, encuentra la clave del asunto. La clave del asunto es el instante. El instante. Sí, que después desarrollas como, apoyándote de Bergson, de esto de la verticalidad del tiempo, que el tiempo es horizontal y en esos instantes como que se siente que salta hacia arriba, pues como que rompe un plano que normalmente no descubres. Entonces creo que por ahí va esa sensación fenomenológica, ¿no? Pues sí, y ahí te metes en esa discusión. Ya cuando lo hice desde la filosofía, ¿no? La otra postura es una concatenación de instantes, ¿no? O un instante prolongado, ¿no? Que tú te tienes que ver. Entonces, de hecho, de eso todavía no se ponen de acuerdo. Nadie nos hemos puesto de acuerdo todavía, ¿no? Pero para mí, por lo pronto, cuando proyecto, sí tiene que ver más, como lo describo aquí desde la versión de Bergson, en el que el sentido del tiempo horizontal se convierte en algo vertical, porque te encuentras que tiene un montón de profundidad. Exacto. O sea, ese instante de repente te describe un montón de cosas que puedes desarrollar. Sí. Y es, bueno, no, en otras palabras, ¿no? Es el insight, es el ver más allá. Más allá. Sí. Que creo que, no sé cómo lo veas tú, pero creo que es cuando muchas como ideas que no tenían conclusiones aún, como que llegan a una conclusión. Porque eso es otra idea, esta idea de imagen que propicia esta sensación, pues realmente no es como de que digas, pensé en este momento, en este edificio en específico, sino que es un fragmento de una casa, un fragmento de otro edificio, un fragmento de un cuento, o sea, son fragmentos que como que al momento de llegar todos a una misma conclusión es cuando saltan, por así decirlo. Y creo que por ahí va esta idea de originalidad, de que el partido arquitectónico siempre es original porque la manera en que concatenas todas esas ideas, pues solamente tu mente las pudo haber hecho, ¿no? Sí. O como... Yo la llamo original porque viene de un origen, ¿no? Y el origen es ese momento. Okay. Y para mí este tema de las imágenes que estás describiendo, o sea, me hace más sentido decirlo así, con una metáfora, como cuando sueñas, ¿no? Exacto. Cuando sueñas, estás teniendo un montón de imágenes a las que no les puedes hacer sentido. Exacto. De hecho, si las tratas de describir, se te van. No puedes. Sí. O sea, pero te quedas en las una. Tienes clarísimas. No, es que yo vi esto, pero es que era casa de mi mamá, pero también estaba en no sé dónde. Entonces, todo esto que nos pasa, ¿no? Digamos que es un proceso que, después, cuando estoy haciendo este estudio, de repente lo empiezan a leer otra gente que no es arquitecto, me dice, es que esto es el proceso del conocimiento, no sé qué. Y otra gente me dice, no, es que esto es la pedagogía de Piaget, no, es que esto... Entonces, o sea, resulta que sí hay un montón de cosas que así parece que funciona nuestra manera de echar a andar, ¿no? Para mí, en el momento de proyectar, es una idea que te viene como un sueño muy extraño, que viene en un instante, ¿no? Te tiene que agarrar trabajando, como decía en mi caso, pero te puede agarrar en cualquier lugar, ¿no? Sí, y de repente es peligroso en el tráfico porque
Sí, te tienes que parar y dibujarlo. Sí, te tienes que parar y dibujarlo, porque aparte, si no lo aterrizas, ya como un sueño. Sí, exacto. Como un sueño, exactamente, se te va. Pero creo que es la belleza de ese instante, pues, de que como tal es un instante y se va a ir, y pues de modo. Porque todas estas ideas me hacen pensar mucho en un libro que se llama Filosofía y Poesía de María Zambrano, en el que hace una distinción muy tajante entre filósofos y poetas. Y dice que el filósofo en su labor intenta como desmenuzar ese instante, por así decirlo, como llegar a las máximas expresiones de ese instante. En cambio, el poeta describe el instante, pero sabe que es un instante y dice, pues ya, describí un instante y me paso al siguiente, ¿no? Creo que esa es la riqueza, pues si lo agarras en el momento que estás trabajando, perfecto, y si no, pues que se vaya. No, y complementando a Zambrano, además la diferencia es que el poeta te lo puede explicar. Sí. Pinche filósofo lo vas a entender, es la realidad, ¿no? O sea, te va a dar a pensar otra cosa a ti, ¿no? Pero lo padre de la poesía, que también por ahí nos vamos a meter al rato, es que la poesía, las imágenes, las metáforas son a veces mucho más claras. Con pocas palabras transmites un montón de sentimiento, transmites un montón de idea, transmites como una profundidad muy diferente. Y eso sucede también en el proyecto arquitectónico. O sea, a lo mejor no muchas cosas saltan a la vista, ¿no? Y es como, bueno, si lees poesía o no lees poesía, de todos modos te impacta. Y la arquitectura, sepas arquitectura o no, te impacta, ¿no? A veces negativa, a veces positivamente. Sí, creo que lo del poeta es esta idea de que por medio de la ambigüedad puedes llegar a algo universal, porque todos estamos ambiguos, pues todos estamos como dudando, ¿no? Una cosa que siempre quise preguntarte fue, ¿por qué partido arquitectónico? Porque ahorita comentabas que esta idea ya se lleva hablando desde que la arquitectura existió, se está buscando esa idea básicamente. Y pues puedes decir que es concepto, puedes decir que es partí, que viene de partido también, puedes decir dactum, no sé si lo he escuchado, pero hay muchísimas palabras en el léxico arquitectónico que es exactamente lo mismo y cada arquitecto la define como quiere. Pero ¿por qué partido específicamente? ¿Crees que hay algo detrás de la palabra? Sí, yo lo agarré partido, digamos, buscando una razón etimológica de una descripción que yo quería dar. Sí. Creo que en la escuela de arquitectura, por lo menos cuando yo estudié, y a la mayoría de colegas que he visto enseñar, están hablando de concepto. Sí. Del concepto arquitectónico, como que de esa idea detrás del proyecto, ¿no? Sí. A mí me parece que el concepto, por lo menos yo lo separo como una cosa mucho más compleja. Yo lo separo como una cosa posterior, más desarrollada, ¿no? Pero es que o lo que trato de escribir aquí es que antes de tú tener un concepto, o para tener un concepto claro, parte de un origen, ¿no? Exacto. Parte imagen, de esta imagen, de esta pequeña pedacito, ¿no? ¿no? De hecho, digo, la palabra ya no la puedo usar porque ya la he usado Lonergan, que por cierto es jesuita, ¿no? Sí. Que es insight, ¿no? Insight, y además no me gusta poner palabras en inglés, ¿no? Pero de hecho, cuando hago la traducción, ¿no? Se queda como que busco partido cómo traducirlo y encuentro la palabra inception, que también me la cebó Nolan con la película, buenísima por cierto, ¿no? Sí. Pero es la descripción mucho más clara. Si tú lees la descripción de Inception, ¿qué quiere decir Inception? Es exactamente lo que yo quiero decir, solo que en español yo utilicé partido por partir, por empezar. Por partir, ok. Sí, porque después hablas de danza, hablas de como esta idea como lúdica, de llevar el partido. Entonces pensé en fútbol. Pero puede ser, ¿no? O sea, como esa idea de juego, de algo no tan formado, porque estoy de acuerdo, el concepto ya es algo más, creo que, no sé si estés de acuerdo, pero cuando estaba leyendo, lo que me ayudó a diferenciar los conceptos que trabajas es partido, en arquitectónico es algo muy íntimo, personal, en el momento, ¿no? Concepto es eso que ya traduces, ya comunicas, ya puedes explicar a otros, pues. Pero el partido, ese momento que te hace iniciar a dibujar, creo que es completamente algo personal, pues, una percepción única, ¿no? Una intuición, de hecho. Sí, creo que lo escribes muy bien. O sea, y así es para mí, o así lo trato yo de poner, ¿no? El partido es algo, de hecho, inexplicable. O sea, como el sueño. Sí. Y el partido es algo que sucede cuando tú empiezas a proyectar y te cae a ti el 20. ¿No? Entonces, ahí empieza tu proceso. Y hay muchos distintos tipos de procesos, ¿no? Yo tengo que agarrar un lápiz y dibujarlo, ¿no? Y echarle una rayita y así, ¿no? Y hay quien
puede escribir un poema, ¿no? O hay quien, etcétera. Hay diferentes maneras de trabajarlo, ¿no? Quizás un pintor, un escultor, no sé qué, lo trataría diferente. Sí. Pero sí, tienes que desdoblarlo, articularlo, trabajarlo, asimilarlo tú mismo, darle muchas vueltas y sobre todo hacerle sentido. Porque además el tema complicado en la arquitectura es que no se puede quedar nada más en esta parte como en la poesía de sueños, de sensaciones, qué padre si eso nos dedicáramos. Exacto. O si de eso pudiéramos ganar dinero, ¿no? Me encantaría. No, ¿verdad? No. La cosa es que además la arquitectura tiene una serie de complejidades en las que no me meto, por supuesto, en este libro, ¿no? Que ya es convertir esto en una realidad, ¿no? Sí. Que ya es darle lugar a alguien, a un habitante. Porque además el insight, el concepto y todo esto es algo que hace el arquitecto para él y para empezar y para ponerse a trabajar. Pero el producto arquitectónico no es del arquitecto, es de quien lo habita. Es donde se rompe por completo. Sí, porque ahorita esta idea de desdoblamiento, por ejemplo, escribes: el arquitecto emprende una inmersión profunda en su ser, en el mar de imágenes que durante su vida se han acumulado en su conciencia, y mediante su formación y práctica constante aprende a desdoblarse, a conducirlas. Entonces ahorita hablando del desdoblamiento, ya más o menos lo dijiste, pero ¿existe un método universal o general para el desdoblamiento de esta idea? O sea, una manera de ser fiel de manera universal, ¿o cada arquitecto es fiel a su propia idea con su proceso? Sí, no, yo creo que más bien no hay una manera... Bueno, no es que también... Podríamos decir, sí hay una manera universal, que es el proceso de pensamiento humano. Okay. ¿No? Sí. O sea, pero eso digamos que es una gran categoría. O sea, que me parece que la manera en la que le hace el arquitecto, el poeta, el artista es muy parecida, ¿no? Pero ya la manera de desdoblarlo es particular de cada quien. O sea, sí es definitivamente, no hay una manera de hacerlo, no hay una manera de enseñarlo. Luego también muchas veces cuando empiezo las tesis, no sé si te acuerdas, la primera tesis que siempre les digo, me dieron la chamba dificilísima de enseñarles algo que no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Sí, entonces, lo difícil de ese proceso de desdoblamiento, que no es una receta, pues, pero sí es algo que como que aprendes a leer en otros, no sé cómo explicarlo. Sí, y luego hay gente que, mira, es que por eso me gusta más decirlo como una intuición, porque hay gente que te sorprende de repente y las intuiciones les llegan de una manera muy, muy distinta a la que tú tendrías. Todos sabemos que cada problema tiene 1,000,000 de soluciones, ¿no? La arquitectura es una prueba de eso, o sea, pues, esto pudo haber sido de millones y millones y millones de maneras posibles, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues porque un güey dijo sí, y ya puso a los demás a trabajar y pegar ladrillos, ¿no? El tema es, ¿no? Que generalmente se habla de todo lo demás, se habla de pegar ladrillos, de cómo funciona, de cómo entrar la luz, etcétera, del costo, ¿no? Desde la parte importantísima de que pues, la arquitectura está hecha para la sociedad, es un servicio, tiene que cumplir para todas estas partes. Pero nunca nadie se había detenido a pensar así, pues así decir, pero ¿y de dónde sale? O por qué es correcta o incorrecta? Y todavía no llego a esa respuesta, porque aparte creo que no hay correcto e incorrecto en esto tampoco, pero creo que sí hay un inicio. Y entonces cuando empecé a hacer este estudio, yo quería irme hasta el concepto y pensar todo acá, ¿no? Me acuerdo que tú me decías, no, tranquilo, brother, no la vas a librar, ¿no? Y de repente, pues sí me di cuenta que a mí lo que me interesaba era solo el momento del surgimiento, y solo eso daba profundidad suficiente para analizarlo desde muchísimos lados y darle sentido, ¿no? Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, del desdoblamiento ya de la idea, y que pues cada quien lo trabaja, es que siento que cuando ya estás trabajando, todas las ideas que, como decimos, a posteriori vas metiendo en la arquitectura, como estructura, sociedad, costo, todo eso, pues al final tienes que ver la manera de cómo hacer que conecten correctamente con esa idea inicial. Para ello, ¿crees que haya como una manera muy directa de ser fiel a la idea principal, o es como cada quien a lo que... Porque eso es lo difícil, porque el partido arquitectónico llega porque llega,
O sea, llega en un momento y lo vas a dibujar y todo. Pero la manera en que desdoblas esa idea para ya meterle todas estas preocupaciones posteriores de la arquitectura, pues a veces le vas metiendo tanto que a veces como que sientes que la idea se va desapareciendo, y dices, ya de repente volteas y dices, ya no veo ese momento. Pero ¿cómo hay alguna manera de ser fiel o de concatenar todos los elementos de manera correcta, o crees que es pura suerte? No sé si quieres que te dé respuesta real a eso. A ver, pues sí, ya aquí estamos. A ver, lo primero difícil de la arquitectura es facturarla y cobrarla. Okay. Entonces, esa es una complicación en sí. Sí, ¿cómo facturas un poema? ¿Cómo facturas un poema, no? Exacto, uno nomás. Pero bueno, digo, además de que la tienes que realizar, etcétera, yo creo que aquí sí lo más importante es ser congruente. O sea, congruente de tú darte cuenta que lo que descubres tú en tu partido, que después desarrollas como un concepto, tratarle de ser lo más fiel posible. Y ahí sí es donde tienes que luchar. O sea, esa es mi opinión. Sí. Okay. Como arquitecto, yo creo que tu labor ética es luchar por no perder esa parte que te parece a ti que es la esencia, que le va a dar todo el sentido al proyecto que quieres realizar. Entonces, por ejemplo, generalmente pierdes esa batalla. Ajá. Y por ejemplo, todo partido arquitectónico que llega, ¿crees que puede llegar a surgir, o sea, producirse? ¿O hay partidos, o sea, como esta idea de partido, este instante, crees que algunos de plano pueden morir, por así decirlo? No, yo te enseño los cajones de partidos muertos. Exacto. No. Hay más muertos que vivos, ¿no? Sí, pero es igualito que las ideas, ¿no? A ver, de hecho también hay una teoría en la que las ideas pues nomás están pasando y tú nomás las estás pescando, ¿no? O sea, no sé si tampoco eso sea cierto o no. Pero no, están infinitas las ideas que sí, definitivamente no puedes llevar todas las ideas a cabo. De hecho, lo padre de tener un partido es que como son infinitas las soluciones que le puedes dar a algo, si eres fiel a algo, si encuentras algo de dónde partir, entonces lo puedes desarrollar. Porque si no es tan complejo, que no puedes empezar. No es como cualquier problema, tienes que empezar por un pedacito y luego ya Sí, es como tener un terreno y dices, pues voy a iniciar por la fachada, por este muro. Pues no puedes, o sea, como que la idea ya le da, el partido ya le da eje, por así decirlo. Y por eso no es universal, porque conocemos arquitectos que empiezan por la fachada y conocemos arquitectos que se acuestan y soban el pasto y lo perciben, las vibraciones, y conocemos arquitectos, o sea, cada uno tiene una manera como muy distinta de trabajar, ¿no? De leer las circunstancias. Eso sí, lo que hacen todos, cualquiera a su manera, es leer las circunstancias y acomodar todo lo que tiene que acomodar, algunos con más gracia que otros. Sí, eso es lo difícil, ¿no? Ahí te va otra pregunta. Hay una parte en la que dice, el arquitecto imagina con sensaciones, son imágenes que le pertenecen a todos los sentidos y que van apareciendo en el proceso de composición. En esta generación de imágenes, como dice Suntor, son salvajes, libres, asociativas. Pero ¿sabes cuando una imagen realmente emula un espacio de calidad? La virtud de una imagen en que recae su capacidad de captar mayores emociones, mayores sensaciones o en asociaciones más salvajes. O sea, esta pregunta va más que nada en si estas imágenes que traes en la mente, pues no las puedes discernir, o sea, no puedes decir, yo sé exactamente que esta imagen la agarré tal día, tal hora, en tal lugar, porque es un revoltijo. Pero creo que la imagen que le da calidad a un partido arquitectónico tiene por sí mismo ya una calidad arquitectónica. Entonces, ¿crees que, crees que hay una manera de discernir dentro de tú cuando vives experiencias arquitectónicas diferentes, de discernir, este espacio es arquitectónico, o sea, tiene calidad arquitectónica o es cuestión de suerte, de construcción? No, mira, definitivamente sí hay una manera. La verdad es que entre más conoces, más la puedes percibir y discernir. O sea, hay gente, pues no sé, o sea, hay gente que entiende poesía, hay gente que nada más lo disfruta. Y las dos maneras son maneras agradables de leerla, ¿no? Sí. En la arquitectura, y me imagino que en todo, entre más sepas, pues más vas a hacer. Pero eso lo veo más como espectador. A mí, realmente lo que me interesa es que yo creo que si fuiste congruente éticamente, llevaste tu proyecto a buen puerto, lo puedes transmitir. Okay. Y a mí me parece más bien que es como cuando observas un
una obra de arte y generas este diálogo entre quien hizo la pieza de arte y quien la está observando y se da cuenta lo que el que la pintó o el que la produjo quiso decir. Y ese momento de empatía que existe entre la idea que quiso producir uno y que el otro la pueda replicar, ¿no? O lo puedes decir poesía, o lo puedes llamar escultura, eso es cuando lo logras, ¿no? Okay. Y por ejemplo, la transmisión de esta idea, de este partido, ¿es como cuestión de azar o si es responsabilidad del arquitecto de decir, quiero que esta idea se lea por completo, no quiero que se lea? Porque ya cuando tienes una construcción, pues puedes pasar por edificio en edificio en edificio y no puedes leer esas ideas, pero llega un momento en que llegas a un edificio y dices, leo algo que no puedo escribir, y creo que cuando descubres esa imagen ya entra tu como bagaje, pues ya se vuelve dentro de este remolino salvaje que dice Sumter, como creo que ya se es parte. Pero por ejemplo, ¿es el arquitecto que hizo esa obra, es su responsabilidad o es cuestión de azar o es un poquito de ambos? Definitivamente sí es su responsabilidad, porque hacer arquitectura es tomar decisiones, sí, ¿no? Sí. Pero el azar tiene muchísimo que ver, sí. Porque, a ver, digamos, sí parto de decir que uno toma estas decisiones o saca sus partidos o tiene sus intuiciones en base a lo que ha vivido, o a lo que está viviendo, o al momento en el que tiene el partido. Si un día andas agotado, te sale una cosa, y si andas feliz, te sale otra. Los dos pueden llegar a ser buena arquitectura. Entonces ahí también hay algo de azar. Pero la cosa es que de todos modos tienes que tomar una decisión y seguirlo. El proceso del proyecto realmente es eso, cuando te pones a enfrentar, que ahí es donde, para mí es muy complejo tratar de explicarlo, pues, pero cuando tienes un sentimiento, que los sentimientos generalmente están acompañados, hechos bolas de muchas cosas, asociativos, ¿no? De que todo se revuelve en uno. O sea, uno estaría muy fácil si todos fueran, ay, estoy feliz. Para estar feliz tienes que saber estar triste por esto pasó. Estás así como en toda la revoltura, ¿no? Entonces tienes que empezar precisamente a encontrar un momento y una excusa para irlo deshilachando y llegar hasta donde quieres llegar. Entonces la responsabilidad del arquitecto es ir tomando esas decisiones que resultan después puros azares, ¿no? Porque además también es un azar que lo haya hecho un arquitecto y no el otro. Y todo es así, ¿no? Para mí toda la vida es un azar, de repente, ¿no? No sé, luego también ya no me quiero meter en eso, pues, porque también si está todo determinado o no, tiene que ver con esta pregunta. Pero otra pregunta, sin clavarnos tanto en filosofía, lo que sí quiero decir es que como arquitecto definitivamente tienes que tomar decisiones y salen puros azares. Sí, ok. Sí, porque más que nada mi pregunta era eso, de que cuando llegas a un espacio de calidad arquitectónica, a veces siento que no puedes leer todos los signos que llevaron a esa producción, pero hay algo completamente como universal que sí puedes leer. Como en un poema, por ejemplo, a lo mejor no puedes saber todas las palabras como exactamente qué quería decir, pero toca en tu interior, ¿no? Pero entonces esa universalidad de decir todo y nada al mismo tiempo, pues ya viene intrínseca en el partido arquitectónico en ese primer momento. Sí, la universalidad en ese caso es tocar. Tocar, porque aparte no todo el mundo tocas igual. Exacto, o sea, incluso el mismo poema, sí, ¿no? Exacto. De hecho, tú no sabes cómo vas a tocar, ni de qué imágenes los hizo el poeta. Exacto. Porque a lo mejor tú te imaginas que es un poema que vino de la felicidad, y aunque parezca que las palabras están hablando de eso, vino del momento de depresión más profundo en un bar en el que estar ahí, cosque así, ¿no? Sí. Y ya lo lees y, mira, habla de una dama feliz, ¿no? Sí, la mera verdad es que lo que sí es universal es que toca, y lo que sí es universal es que transmite, y lo que sí es universal es que estas imágenes que pasaron por la cabeza de un autor llegaron a alguien más y se dio ese ciclo completo. Y entonces ahí es cuando a mí sí me gusta decir, cuando estamos en la escuela, decir, y entonces sí estás haciendo arquitectura, no nomás construcción, ¿no? Sí, porque hablando de poesía y así, es, por ejemplo, lo que me preocupaba era eso, de que a veces nos detenemos mucho en los símbolos y signos posteriores de la arquitectura en lugar de ese fundamento, porque a veces puedes leer un haiku japonés o un poema alemán o un poema norteamericano
Y aunque no entiendas exactamente todo el contexto cultural del poema, entiendes la sensación. Correcto. Igual en un edificio, puedes no leer que este color significa algo o esta calavera significa otra cosa, pero hay algo detrás, ¿no? Sí. ¿Eso que detrás para ti es ya el partido o es una representación diferente? Porque, bueno, eso ya es un desdoblamiento del partido, ¿no? O sea, nació de un partido. Sí. Pero a mí lo que me interesa es precisamente esto que estás describiendo, ¿no? Sí. O sea, a mí lo que me interesa es que, pues lo cachondo, ¿no? Lo que se siente, ¿no? Exacto. Tanto en la poesía como en la arquitectura. Ajá. O sea, eso es lo que importa o eso es lo que está en esta búsqueda. No quiero decir que la arquitectura nomás se tenga que dedicar a eso, ¿no? Pero eso es lo que le interesa a esta parte de la arquitectura, ¿no? Sí. Esa manera de empatizar, de compartir, de sentir, de decir todo y nada. De decir, exactamente, y de interpretar y de intuir, ¿no? Y hacer, porque pues sí, todo viene de imágenes que no son visuales, huelen y te acuerdas de cosas, etcétera, y quien las vive igual tiene todo un tour. Y tanto quien las está viviendo en un instante que las está percibiendo como quien las inventó en un instante que las inventó, hacen así un contacto, güey, de todo alrededor del universo, pum, en un momento hay una conexión que a mí se me hace interesantísima. Sí. Y por ejemplo, ahorita ya hablamos que el partido arquitectónico es algo percibible, interior, individual, diferente, ¿no? Entonces, cuando ya tienes una obra arquitectónica, pues cada persona va a sentir un fragmento de ese partido, pero no exactamente el mismo. Pero tú como arquitecto, que has estado en tu obra construida, ¿esa misma sensación vive? O sea, ¿se traslada o es completamente ahora diferente cuando ya se le vive? Sí, sobre todo las que nacen de pesadillas. No, sí, digo, sí se vive. Sí. O sea, la verdad es que... Más que nada uno mismo, porque por ejemplo, yo puedo llegar a tu obra y puedes percibir pero ya sería mío, ya no es tu partido, o sea, ya es mi sensación. Sí, no, yo en mi propio... Digo, es que... Híjole, ahí también toda una cuestión, ¿no? Pero a ver, en primer lugar, pues, por supuesto que es una sensación indescriptible, que es algo que ahí es donde se dice, o sea, a mí me encanta la poesía, pero el arquitecto aparte tiene otra cosa, se puede meter a vivir su poema, y eso es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, suena muy bonito así relatado, ya cuando te metes, ya lo construyó alguien más, por ejemplo, eso da mucho coraje, ¿no? Cuando pone ya el ropero viejo, el color, sí, ya le cambiaron aquí, ¿no? Digo, también uno se tiene que preparar para muchas frustraciones, pero a ver, uno sí percibe, o sea, a mí sí me ha tocado estar en obras, sí he tenido, digamos, la gracia de haber construido muchos de los partidos que se me ocurrieron, y me encanta sentir cuando de repente voy caminando y volteo algo y me viene. Exacto. Estaba en López Mateos y vi un letrero y me acordé que de chavo y pum, ahí está. Y sí, es una sensación increíble. Sí pasa, claro que pasa. Todo el tiempo pasa, no, porque muchas se tienen que ir quedando atrás, muchas se van purgando, o sea, de hecho, de un solo partido puedes irlo cambiando, modificando. Le tienes que ser lo más fiel posible, pero también tienes que tener la flexibilidad como en la vida de que te vas llevando por otro lado y entonces tienes que irlo componiendo, ¿no? Sí. Es que eso, por ejemplo, me viene mucho a la mente, hay una frase de Hegel para descubrir el arte, dice que todo arte es enajenación, porque en el momento que te describes y defines algo, tú mismo tú pones 4 muros, entonces ya te encerraste tú solito tus 4 muros. Entonces, al hacer un edificio igual, al definir, ese partido que es tan ambiguo, tan abstracto, tan universal, pues ya tiene pies, cabeza, ya tiene muros, ya tiene límites, entonces puede llegar un momento de enajenación. ¿O crees que al ser completamente fiel a esta idea, esa enajenación se pierde o no del todo? Por eso te pregunto si esa sensación es la misma a pesar de que ya tenga muros, techo, límites. Pues mira, la verdad es que como que estoy abierto a las dos posibilidades. Lo que pasa es que, en primer lugar, Hegel, pues es que Hegel como que le daba la vuelta y decía, a fuerzas es así, porque esto da la vuelta y vuelve a regresar, y vuelve a regresar, y vuelve a regresar. Exactamente, no te deja salir de este cuarto y sentirlo de esa manera. Y me hace sentido lo que dice, porque en muchas cosas le doy razón. Pero también por otro lado, ¿no? De repente pueden suceder experiencias que de repente alteran de alguna manera tus sentidos y dices,
güey, él estaba pero perdidísimo, por supuesto que no es acción y reacción, para nada, esto no puede ser resultado de acá. Entonces, no sé, la verdad es que es una pregunta muy compleja porque tiene ya más que ver con una visión más como cósmica, pues, que todavía no llego a esa respuesta. Creo que la humanidad no ha llegado tampoco. O bueno, o a ponerse de acuerdo, porque he oído varias versiones. Para mí, ya clavándome en lo que estamos, en lo de la arquitectura, creo que existen las dos posibilidades, ¿no? De percibirlo o no, cambiarlo o no. Está en el ¿cómo es el eye of the beholder? En el ojo del observador. Está definitivamente en el ojo del observador. Sí, exacto. Sí, la belleza está en el ojo del que observa. Sí. Aquí hay otra frase que también me causa mucho intriga. Dice, el proyecto surge en una imagen sencilla que aparece como una intuición y no se va complejizando en la medida en que se sintetizan múltiples ideas que la acompañan. Entonces mi pregunta es, ¿estas ideas que la acompañan por su propia naturaleza, que son posteriores a la imagen inicial, pueden expresarla también, o es el labor del arquitecto irlas como que hilando? Exacto. Pues es ambas también. O sea, digo, lo que pasa es que vienen surgiendo como de recuerdos, de imágenes, de manera, y la manera en la que tú vas entretejiendo estas cosas, que puede ser muy variada, pues justo ahí está la chamba de seguirla desarrollando, pues. Aquí sí creo que la respuesta es muy sencilla, es como la manera en la que tú decidiste que este telar terminara. Sí. ¿No? Lo quiero así, agarro estos colores y así queda. Exacto. ¿No? Sí, ya defines, por lo mismo que hablábamos ahorita, de que sí, el partido arquitectónico pues es completamente universal, abstracto, o sea, no tiene como quien dice, muros, por así decirlo. Cuando tú le pones muros, pues ya lo tienes que ir encerrando. Pero esta idea de encerrándolo lo puedes encerrar con toda su naturaleza, o hay algo que pierde en favor a la racionalización de la arquitectura. Gracias. Porque sí, hay una... Pues si eres congruente no lo pierdes, ¿no? Y esa es la chamba difícil, ¿no? Eso es lo que realmente distingue y te das cuenta cuando un arquitecto está siendo muy necio y generalmente te despiden, ¿no? Pues es por eso, ¿no? Porque estás tratando de ser congruente con algo que es que este tejido tiene que ser así, por esto, y por esto, ¿no? Das a torcer hasta lo que tú decides que puedes torcer. Ok, bueno. Sí, porque también tienes que estar abierto a que estás buscando un significado tan importante que pues si tienes que sacrificar la ventana y que esté más allá, pues se la das, ¿no? Sí. Ni modo. Sí, porque porque a veces sus signos, por ejemplo, cuando ya a veces es difícil trabajar arquitectura cuando ya hablas de signos, de símbolos, de ritmos, proporciones, porque la poesía no la puedes proporcionar, pues. O sea, hay una parte en la que pues sí tienes que romper esa racionalización para expresar esta idea, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pero es que me recordaste algo, la racionalización ayuda muchísimo con el ¿no? O sea, lo que pasa es que tú no le puedes decir a un cliente, bueno, a algunos sí, pero a la mayoría de clientes no le puedes decir, mira, yo quiero esta ventana aquí porque va a hacer un movimiento de luz que a mí me recuerda la casa de mi abuela de mi infancia y entonces esto me hace sentir, no le puedes decir eso. Entonces, pero al cliente le tienes que decir, bueno, no le tienes que decir, coincide en que tú quieres poner esa ventana ahí porque además es el sur y sabes que en ese momento va a entrar la luz y va a reflejar de tal manera como tú te acuerdas, te imaginas y todo, y sabes que va a funcionar mejor. Y entonces al cliente eso es lo que le dices, esto es lo que funciona, lo que yo estudié y te digo por esto. Y ya cuando no te funciona, le dices, y así es más barato. Y ya generalmente por ahí ya sigo. Pero por ejemplo, ¿quién jala a quién? ¿O es un...? Porque el cliente siempre gana. No, pero en esta idea de, por ejemplo, racionalización de la idea arquitectónica, de este partido arquitectónico, o sea, tiene que jalar tanto el partido para hacer su poesía y expresarse, y tanto la racionalización, o la racionalización puede ser la manera de jalar todo para acá, por así decirlo. Tienen que existir ambas, definitivamente, para hacer arquitectura, o sea, una sin la otra no se puede, aunque yo aquí estoy hablando más bien de la parte no racional, sin la racional no podría ser arquitectura.
no le gana una a la otra, pero me parece igual de importante, de complementario como para todo en la vida, ¿no? O sea, no puede haber sin las dos, sin los dos polos, no puede haber sin las dos cosas, necesitas los dos, ¿no? El tema es que sí, o sea, digo, la arquitectura tiene compromisos mucho más amplios de lo que estamos describiendo aquí de la poesía y de las sensaciones y de todo esto, ¿no? Sí, es que la pregunta inicial por eso iba por ese lado, porque a lo que yo entiendo, el partido arquitectónico no tiene concretamente racionalizaciones, por así decirlo. O sea, no expresa, por así decirlo, de que un ritmo, una estructura, un módulo, sino que tú al momento de jalar esa idea al mundo construido, tienes que... Esa era como la pregunta de que si el partido... pero sí, para algunos arquitectos sí. Es que esa es la... Por ejemplo, Peter Eisenman, sus partidos arquitectónicos los convierte en una retícula totalmente cotidiana, en la que entonces empieza a tirar los muros y empieza a sacar... Sí, no importa que lo que se cruce es un jeje, tiene que completarlo. Exactamente, y hay arquitectos y hay procesos que son mucho más racionales, ¿no? Sí. La arquitectura moderna es un proceso, digo, parece que no hay sensación ni sentimiento y todo, parece... De hecho decían, esto es un aparato de habitar, pero no te puedes meter a un edificio de Mies van der Rohe y se te caen los calzones, ¿no? Y a ver, no estaba tratando de hacer una máquina funcional, estaba haciendo una maravilla, estaba haciendo poesía, ¿no? Yo no sé cómo, bueno, es que él era Mies van der Rohe y sí pudo, ¿no? Pero, ¿cómo le hacía? Pero están las dos, o sea, y deben de estar las dos. ¿Para qué sea arquitectura? Si no, o sea, no necesariamente tiene que haber, también puedes hacer construcción. En mi opinión, el 90% de la ciudad es construcción, no arquitectura. Exacto. Le falta esa. Sí, y funciona y puedes habitarla y vives, etcétera, ¿no? Pero no toda construcción tiene intención de ser arquitectura. Y ahí es lo que distingue la chamba, ¿no? Y ahí es lo que distingue también a alguien que busca un arquitecto. Que cada vez son menos. Exacto. Que por cierto conozco uno muy bueno, sé que tiene algo que necesita. Aquí. Sí, es que esa como la gran pregunta. De como el partido arquitectónico es una complejidad tan grande, o sea, expresa la racionalización de uno, pues, o sea, lo que me dudaba era que si puramente el partido arquitectónico era pura poesía, en el sentido de que no puede ser racionalizada, o si tiene toda esta incluido ya. Sí, porque al final creo que es eso, al momento de ya ponerle estructura, ejes, pues si el partido arquitectónico ya tenía eso intrínseco, como que lo puedes concatenar mejor, ¿no? Porque ya tenía más o menos esos rasgos, por así decirlo. Correcto. Sí. De hecho, el partido, cuando está bien generado, ya trae los dos rasgos. Esa es mi duda. No es solo una imagen solo poética, ¿no? Okay. Lo que pasa es que, claro, como vas adquiriendo experiencia como arquitecto, cada vez tus partidos van teniendo más significados. Exacto. Pero, o sea, tan sencillo como que tus primeros proyectos se empiezan a preocupar por textura, por luz, por sombra, ¿no? Ya, ahora cuando proyectas, porque sabes hasta dónde lo tienes que llevar, o sea, tienes que pensar que todo esto que quieres lograr, además va a tener que bajar un tubo por donde baja caca y que te tiene el techo, y entonces tienes que pensar en eso desde el partido. Sí. Y entonces hay cosas que no te hacen sentido, decir, oye, se me está ocurriendo una idea padrísima y un sueño, pero ¿cómo voy a lograr esto estructuralmente? ¿Pero cómo voy a lograr esto con el presupuesto que tengo? ¿Pero cómo? Entonces tú solo vas, como este proceso racional también va eliminando ideas, ¿no? Exacto, sí. Ahí están los sueños muertos que me decías, si se mueren, llegan todos los partidos, pues obviamente hay muchos que se mueren por eso, ¿no? Porque le faltan, exacto. El partido realmente bien, como con buen nacimiento, puede lograr todas estas cosas. Y si no, lo vas modificando y lo vas cambiando y lo vas desarrollando. Como decías, como jalar cuando se... Por eso me gusta distinguirlo más bien como concepto, cuando ya es algo más completo. Sí. Cuando ya funciona por los dos lados. Sí, ya tiene forma, función, ya tiene todas estas categorías arquitectónicas posteriores. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, en mi experiencia, cuando estaba estudiando, era eso. Sí me daba cuenta que cuando ya en los últimos semestres llegaba un punto en el que decías, este ritmo de columnas, por ejemplo, va muy bien con mi idea inicial, pues, pero ya era la duda de que o estoy imponiendo la estructura o ya la estructura ya venía dentro del partido. Pero como dices, al final sí vienen las dos juntas, pues viene esa parte racional y esa poesía, y tú
tanto desdoblas las ideas racionales en construcción y tanto desdoblas las ideas poéticas, pues en color, textura, diferentes rasgos, ¿no? Porque finalmente todas estas ideas vienen dentro de tus capacidades y tus capacidades sabes hasta dónde pueden llegar o no, ¿no? Y por eso hay arquitectos que se pueden aventurar a hacer más cosas porque tienen desde la tecnología y el presupuesto para hacerlos y otros que no. Pero a ver, viéndolo como estudiante de arquitectura, muchas veces estás proyectando y dices, puta, pero ¿cómo voy a cortar eso en láser? Y matas esa idea, ¿no? No tiene nada de malo, porque la verdad es que lo importante es que tú llegues a complementar algo que logre todo lo demás. Exacto. Pero te tienes que poner la realidad de enfrente. Y el tema es que también no podemos hablar de arquitectura si no hablamos de su realidad, de su construcción y de su ejecución. Sí. Porque entonces no se completa como arquitectura, sino se queda en un bonito partido o concepto. Exacto. ¿No? Sí. No es por echarle carrilla a la poesía, amo la poesía, pero se queda en poesía. Sí, o en proyectos dibujados en el cajón, que son encantadores, pero de nada sirven, ¿no? Exacto, sí, no se viven, por así decirlo. Okay. Y por ejemplo, aquí otra, el prefacio, pues realmente más que prefacio es un poema en el que dices, él estaba sentado ahí, frente a un papel en blanco, nada había en él y tampoco en el papel, y todo estaba escrito. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan importante es la poesía ya como texto para un arquitecto? ¿Crees que es un lenguaje que se necesita familiarizarse el arquitecto o es una expresión artística de muchas? Bueno, a mí en particular me sirve mucho. Conozco muchos arquitectos y vengo de una escuela que para quien la poesía es muy importante. De hecho, ya últimamente cuando me preguntan qué haces, me encanta decir soy poeta, ¿no? Se trabaja para eso. No, eso es lo que quisiera. Sí, exacto. Eso es lo que quisieras, ¿no? A ver, no, porque es lo mismo, son diferentes procesos, ¿no? En ese proceso en particular, o sea, esas líneas que escribí, sí fueron unas líneas muy curiosas porque de veras sí las escribí antes de todo lo demás. O sea, fue un prefacio. ¿No? Por ahí está esa. Una vez, o sea, de veras una vez la escribí y después vino todo el demás desmadre. Y me gustó mucho que a mí lo que me pasó cuando escribí ese libro en particular es que me di cuenta que ese prefacio, ese pequeño poema, ese aforismo, ¿no? Era el partido de todo lo que iba a pasar después en el libro. Sí. Y al final, cuando lees el libro y lees cómo empieza, dices, bueno, pues sí, desde que empezó ahí estaba. Y entonces por eso se quedó y fue un pleito siempre con los editores de que yo lo quería así al principio, al mero principio, y por eso lo puse a mano además, porque así estaba escrito a mano y es el original, pues, ¿no? Y entonces así quedó. Sí. Ok. Sí, es que esta palabra de poesía que seguimos como cayendo en ella, creo que a veces como que el concepto de poesía lo tenemos muy ligado con palabras, como con textos, y mucha gente le tiene miedo a esos textos porque es poesía, es a veces como que algo muy intelectualizado. Pero, por ejemplo, se puede abogar lo contrario, decir que la poesía pues es pues lo que realmente le da el alma a las artes, a todas las artes. O sea, todas las artes son poesía, no más que diferentes materiales utilizados. Porque sí, mucho, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero cada vez que leo un texto que habla sobre poesía, si cambias la palabra poesía por arquitectura, funciona, ¿no? Totalmente. Sí, como que hay esa idea de que primero hay que hacer poesía y luego el método, por así decirlo. Sí, no, totalmente. Sí. O sea, coincido con esta segunda manera de ver. Para mí así debe de ser, así debería de ser, ¿no? Y sí, muchas veces cuando intercambias precisamente la palabra poesía por arquitectura, el texto tiene el mismo sentido. Así es. Y, bueno, no necesariamente al revés, pero más o menos sucede. Sí, porque si ponemos poesía en los de arquitectura, pues nos vamos como ese problema que dijimos al inicio, de que nos distraemos mucho en los accidentes de la arquitectura, o sea, lo posterior, estructura, símbolo, en lugar de irnos al concepto principal. No, pero sobre todo, y esta segunda manera de ver la poesía como algo fácil, digerible y transmitible, creo que es la manera de entenderla. La poesía no debe de ser para intelectuales y difícil y compleja, ¿no? Sí. La poesía debe ser algo cachondo, chido, sensible, ¿no? Digo, hay poesía muy compleja, estoy de acuerdo, hay niveles y niveles, ¿no? Pero, pues, no sé, a todos nos acordamos de poemas de niños, ¿no? Y esos poemas que traes ahí toda la vida cargando, pues,
Eso es lo que he impulsado siempre. A mí me parece esa parte de la poesía más importante que todo lo demás, ¿no? Que la complejidad y que la racionalización y que los problemas de la filosofía, ¿no? Sí, puta, si todos les enseñaran poesía desde chavitos, estaríamos en otro mundo. Sí, exacto. Porque creo que, no sé cómo tú leas poesía, pero a veces es como vas leyendo y dices, este no lo entendí, y te pasas. O sea, no te preocupas por realmente. Como en la arquitectura, vas de edificio en edificio y ya llega un edificio realmente que exprese todas estas ideas poéticas, que te dices, ok, aquí me voy a quedar toda la tarde. Pero no te pasa con todos los edificios, y no te pasa con todos los edificios que te dicen, este edificio es muy bueno, y luego vas y tú dices, no, pues a mí no me transmitió, ¿no? Y la poesía, sí. O sea, hay veces que no te atrapa, ¿no? Sí. Y luego y en otro momento sí te atrapa. Sí, ajá. Y luego lo lees 3 años después y, ahora sí me atrapó. Ajá. Pero siempre va cambiando, sí. ¿no? Y lo mismo los edificios. Sí. O sea, hay veces que dices, bueno, ok, funciona y me meto y tiene baño, ¿no? Exacto. Pero hay veces que sientes el edificio y un día que llegas triste, ¿no? O un día que está lloviendo y que te metes y, ay, qué buen edificio, ¿no? La verdad es que la poesía, eso es lo interesante y también lo que no me gusta de la poesía, porque nunca la terminas de leer. Exacto. O sea, yo de repente vuelvo así como, nomás por hacer ejercicio, vuelvo a agarrar otro libro de poesía así y a lo loco, a ver, esto yo no lo había leído. Exacto. O sea, me cae que esto yo no lo había leído, ¿no? Y entonces le pongo, últimamente he hecho eso, le pongo una marquita de que ya lo releí, porque seguro, ya lo tengo en el librero de los que ya leí. Sí. ¿No? Y entonces hay otros que abro y que ya traen la marquita y luego vuelvo a ver, no mames, yo no lo había leído, me cae que yo no lo había leído. Y así pasa. Sí, me pasa mucho, yo subrayo mucho, me pasa de que subrayo una primera vez, luego lo vuelvo a leer y siento que subrayo otras cosas diferentes y al final el mismo libro 3 veces leído, subrayé todo el libro. Exactamente, todo el libro. Eso también pasa, ¿no? Sí, no manches, pues todo parece muy bueno cuando ya realmente lo aceptas, pero creo que... A ver, ¿cómo traes el mío? ¿Qué? No, pues bien rayoneado por todos lados. Tanto releerlo. Pasó la prueba. Pero sí, creo que a veces, como con la arquitectura y con la poesía pasa lo mismo, de que llegamos con la expectativa de decir, este es un buen poema, este es un buen edificio, y cuando no lo leemos, en lugar de culpar al edificio, como que nos culpamos a nosotros, ¿no? Cuando ahorita hablábamos y era como esta idea de que pues el arquitecto tiene que hacer lo posible para transmitir esta idea arquitectónica de poesía, de realmente un espacio, ¿no? Porque hay una idea que también exploras mucho que dice, la arquitectura nace pretendiendo un significado, una conclusión que no es únicamente formal o funcional, no es solamente un objeto, es un relato, es la palabra que me causa. Porque relato, narración, historia, ¿crees que el origen de estas imágenes que perseguimos y la historia del objeto arquitectónico parten del mismo instante o es posterior a la construcción del relato? O sea, la construcción del relato que dices que nace la arquitectura, ¿es ya el concepto, o sea, ya es cuando ya lo está construyendo o viene ya desde el propio partido de ese instante? Yo creo que generalmente, o sea, nace todo junto y luego lo vas desarrollando, ¿no? Sí. Pero no, porque hay relatos que también van cambiando mientras los vas escribiendo y narrativas que van cambiando conforme a las necesidades, ¿no? Cuando estabas leyendo esto y justo antes, perdón, o sea, sí te puse atención también a esto que contesté, pero también me quedé pensando en una cosa que también es importante decir. A ver, es que se oye demasiado... es que no quiero decir una palabrota, ¿no? Pero creo que tenemos que ser también un poco más humildes en el tema de hasta dónde están nuestros alcances de dar poesía en la arquitectura y hasta dónde queremos llegar. Sí. Porque me parece también un valor importante, ¿no? O sea, como este valor de decir, tengo que ser tan humilde de que si logro que alguien sonría cuando entre un espacio, esa ya es mi poesía. La neta es que no puedes tratar de ser, o sea... sería padrísimo, ¿no? Pero no todos somos Neruda o Peter Zumthor, pues, ¿no? Entonces, bueno, o miles que me puedo acordar ahorita por decir a alguien, ¿no? La mera verdad es que lo que sí es importante es tú mismo tener esa facultad de decir, o sea, de voltear y de repente ver a tu cliente contento, ¿no? O que te inviten a comer, ¿no? Y que te digan, qué chido, me la paso, Ya con eso. Ya con eso. Sí. O sea, ya no necesitas más. Sí, y luego no sé si tú estás de acuerdo, pero siento que, por ejemplo, cuando un edificio, sí, esa poética ya viene, pero cuando ya, por ejemplo, logras
económico, que sea un espacio agradable, como que ya cuando le metes función, forma bella, todo esto bello, en lugar de menospreciar esta parte poética, como que la complementa, ¿no? Sí. O sea, en lugar de verlo como o tienes uno o tienes otro, creo que es como la unión de ambos, pues, pero esa unión tiene que ser como, en mi opinión, ya lo que entiendo, muy bien hilada con el primer instante poético, por así decirlo. En mi opinión también, sí. Pero yo ahorita ando muy asustado. ¿Por qué ahora? Bueno, ahorita porque la gente se me mucha gente. No, mucho público. Estoy asustado porque creo que incluso la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura ya está perdiendo este complemento. O sea, me parece que ahora ya las cuestiones más, digamos, se está deshumanizando. Ya los factores productivos, económicos, funcionales, solucionables, o sea, se empiezan a convertir, la humanidad se ha convertido más en tecnócrata y se le está olvidando esta posición, ¿no? Sí. Y entonces, porque muchos preguntan, ¿por qué estamos hablando de estas pendejadas? Y yo digo, es que no las podemos olvidar, es que de aquí viene el nacimiento de lo que realmente está completo. Sí, le da esqueleto, me gusta mucho esa frase, no recuerdo dónde la leí, pero hablaban de unos indígenas en la que le daban más valor al esqueleto, porque el esqueleto como que le da, como que hace que el alma tenga donde agarrarse, por así decirlo. O sea, como que si no seríamos un hueso, eso, carnes y sangre por todos lados, que el esqueleto es lo que le da la forma, pues, que no impide que estos valores tecnócratas posteriores sí se expresen, pero ese esqueleto debe de estar presente, ¿no? Exacto. Y en la arquitectura es lo mismo, o sea, la arquitectura no es, nosotros no somos este saco de piel. No sabemos si estamos adentro o afuera, también traemos otros desmadres y sabemos si no. Pero de que no somos nada más el saco de piel, eso ya más o menos ya lo estamos intuyendo, ¿no? Sí. Algunos creen que estamos adentro, algunos creen que estamos todos juntos, algunos creen que hay muchas versiones de todo, ¿no? En la arquitectura a mí me parece que está pasando algo parecido, pero que se está concentrando desde el mundo moderno nada más en lo racional, en lo técnico, en lo específico, en lo funcional, en lo productivo, en lo eficiente, ¿no? Pues tenemos graves problemas que nos hemos generado con nuestro propio desarrollo y ahorita estamos preocupadísimos por ahorita es más importante el tema climático y etcétera y bueno, tiene todo el sentido porque necesitamos ya rescatar nuestro planeta, ¿no? Pero no podemos olvidar por qué lo estamos rescatando, no podemos olvidar la poesía y esa es la bronca que traemos, que por andar solucionando a lo mejor el mundo estamos olvidando la parte esencial que son estas marihuanadas. Sí, y luego mi manera de verlo mi manera de verlo es, por ejemplo, que estas marihuanadas o esta parte esencial, por así decirlo, realmente bien fundamentada, le da espacio a todas estas ideas posteriores, por así decirlo. O sea, por eso la pregunta y la insistencia en decir uno u otro, pues no, realmente es. Pero lo que sí siento que este libro y como el enfoque principal es insistir en que el partido arquitectónico como poesía, como instante muy humano, muy perceptible, es esencial primero para poder meterle todo lo demás. Exactamente. Pues. O sea, y el que lo tenga no excluye que todo lo demás pueda funcionar. Al contrario, creo lo que enriquece. Exacto. Porque, por ejemplo, pasa mucho con estas ideas de sustentabilidad y propuestas muy contemporáneas en las que a veces arquitectura pasiva, que se habla también mucho, pues ya fue pasiva en arquitectura vernácula, y aparte de esa arquitectura vernácula ya tenía por fundamento esta idea poética y sus expresiones coinciden con lo que estamos buscando, aunque realmente para su propuesta inicial, cuando se construyó, nunca estuvieron estas preocupaciones en mente, por así decirlo. Así es. Como que hay por eso pienso que, por eso volver a esa idea de que sí, si hay un buen partido inicial, pues todas estas ideas, por más futurísticas que se vuelvan y por más complejas, tecnócratas, culturales, sociales, exigencias de género, de cultura, pueden entrar porque ya son lo suficientemente abstracto para aceptarlas, ¿no? Sí, regresaremos a valorizarlas, sí. ¿no? Volviendo a lo que pasa otra vez, entonces falta regresarnos. Ok, perfecto.
Y por ejemplo, entonces, una preguntota ya, en el texto escribes, ¿es posible atrapar el momento en el que se concibe esta imagen que estructura y fundamenta el trabajo de la composición arquitectónica? Y esa es mi pregunta. Tú mismo te la preguntaste. Así sí, bueno, así empieza. Te la regreso. La introducción, ¿no? Así inicia y pues así vamos a ver. Así inicia el trabajo. Sí, bueno, eso es parte, ¿no? ¿Es posible atrapar ese momento? En mi opinión, sí es posible. Lo que es difícil es describirlo. Exacto. ¿Y crees que es como, ¿cómo se dice? ¿Transmisible? No, que lo presiona, o sea, que lo como presentarlo, como decir, ahora lo necesito, como... que es necesario para... como que dices, ya quiero meterme a ese instante, ¿se me explico? Como que tú lo puedes presentar, por así decirlo, tú lo puedes traer. Lo puedes forzar, como que lo... Sí, porque si no te mueres de hambre. Exacto, pero entonces, ¿qué método, por ejemplo, tú, qué método utilizas para que esa idea baje, por así decirlo? Sí. Porque sí, al inicio dijimos que eso, que puedes ir manejando y pasa, o puedes estar trabajando y pasa. Pero qué buena pregunta. Pero hay una manera de... No, y no hay una manera de traerlo. ¿No? No. En serio. ¿En Así de triste. O sea, no es que no es triste, o sea, es lo feliz de esto, ahí te va. Sí. Llega. Ajá. Y si no llega, pues no llegó. ¿No comiste entonces? No. Oye, es una chingadera que te dio de comer nada más. Ajá, exacto. Sí. No, a ver, no lo puedes traer. Ajá, exacto. Puedes ponerte en toda la disposición de que venga. De hecho, toda tu vida lo estás haciendo. Desde tus recuerdos, ponerte a estudiar, ver libros, trabajar, viajar. Vas alimentando, vas llenando la jarra para servir limonada, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer eso. O yo no lo puedo hacer, por lo menos. Sí. O sea, Sí, de que en de que me pones un papel en la que lo pones. Sí puedes hacer algo medio racional y con toda experiencia haga sentido, pero no generalmente ahí va a haber poesía. Eso es lo que no puedes forzar. Si ahorita, a ver, yo que estaba hablando de la humildad, pero a ver, quitándolo tantito a un lado, ¿no? Si ahorita alguien me pone un papel en blanco y me dice, güey, te voy a dar ahorita $1,000,000 si me diseñas una casita en un 5x5 ahorita en este momento. Que huevo, pero así. ¿Cuánto me da si le hago un 4? ¿No? ¿Va a tener poesía? Residual, por ejemplo, podemos decir. Es probable que sí, porque ya estás entrenado a trabajar y algo a lo mejor sale, y me encantaría decir que si no, yo no tendría sentido trabajar. Sí, yo no trabajo. Pero no lo puedo garantizar, porque no lo puedes traer. Y lo padre de ese momento es que te llega de repente. Sí. Generalmente te tiene que agarrar trabajando, porque si no te agarra trabajando, como dijimos hace algo, tienes que detener y dibujarlo o encontrar una manera de poderlo recordar. Exacto, sí. Pero el momento puede llegar, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, te llega en la noche, te despierta y ya lo vale, no te deja dormir, pero sí, puede llegar en cualquier momento. Por ejemplo, hablando de eso del papel, no encontré la frase exactamente de cómo lo haces, cómo lo describes, pero si dices que en el momento de que estás trabajando sí necesitas un límite. Se me hizo bien curioso que utilizaras esa palabra límite, como el límite de la hoja, el límite del respirador. ¿Por qué el límite? Realmente es porque me hace curioso que una idea tan abstracta, universal como es el partido, necesite un límite. Sí. ¿Por qué? Sí, correcto. No, y es el papel en blanco del primer poema que hablamos, ¿no? O sea, el límite del papel en blanco. No, sí se necesita un límite. Sí. Pues porque si no dibujarías todo el universo en cada trazo, ¿no? Sí. Que hay filosofías que piensan eso, ¿no? O sea, pero el tema es que no puedes ofrecer todo, necesitas ponerte un límite, y la arquitectura se trata de limitar, ¿no? Sí. O sea, por eso la frase de Hegel, por eso me hace como... Me hace mucho sentido en esto, para el límite, sí, exacto, definitivamente. Como que a pesar de que sea tan compleja y tan abstracta y tan como universal, sí necesita ya materializarse. Pues. Es que imagínate, ¿no? O sea, si vas a trazar una línea de poesía y no hay un límite donde acabe, pues no la acabas, porque sigue, no tiene límite, sigue, ¿no? Pues seguiría. Entonces... Y la arquitectura se trata de limitar, se trata de tomar decisiones, que también ya lo habíamos dicho, se trata de volver a acomodar las cosas. Y entonces, cuando lo menciono sí es porque lo que más miedo nos da
a los arquitectos cuando estás con este límite de papel en blanco enfrente y ya como empiezo. Ajá. Y entonces tienes una serie de cosas que sabes que tienes que cumplir, ¿no? O sea, y esto va a pasar y luego la experiencia ya te enseña cuáles son importantes, cuáles son primero, cuáles después, cómo jerarquizar. Estás en la escuela, luego trabajas en otro lado y vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Pero de todos modos, llegues a donde llegues, o bueno, no sé si en algún momento, ahorita le podemos preguntar por esto a mi jefe, que ya tenía muchos años, no tantos, más que yo, pero siendo arquitecto, a lo mejor así ya le viene el instante. La verdad es que ves el papel en blanco y es un sentimiento de vértigo, de miedo, súper emocionante. Sí. Así de, o sea, sí hay un límite, pero dentro de este límite no hay límite. Exacto. Ahí nomás no hay límite. Ahorita se me están ocurriendo tantas. Sí. Como que no tiene fondo. No tiene fondo, más bien. Exacto. Como que ves lo blanco y dices, pues, ¿de dónde acaba? Pues, ¿dónde acaba? Pero sí tienes que empezar a poner la primera rayita. Exacto. Porque si no, no llegas a nada. Y entonces eso es el partido, según yo. Sí. El decidir si la primera rayita va a ir de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Y darle una razón armada desde todo lo que porque esta construcción creo que también va mucho de la mano de a veces puedes construir sabiendo lo que eres y a veces puedes construir sabiendo lo que no eres. Y creo que al momento de definir en el papel, pues ya sabes que todo lo que no eres, pues ya lo dejaste atrás, pues ya no te estorba, por así decirlo. Porque sí, puede ser muy magnánimo el partido arquitectónico, como muy gigantesco, pero al momento de ya decir, hasta aquí, ya sabes que de aquí para afuera ya no eres algo y de aquí para adentro eres otra cosa. En ese sí te voy a contradecir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí eres lo que no eres. O sea, yo ahí sí creo al revés. O sea, yo sí creo que eres y si no eres, y si no eres lo que eres. O sea, traigo esa más onda, ¿no? Okay. O sea, realmente lo que no eres también es un límite. Y también es un motor de partido. O sea, el que no se te puede ocurrir una cosa en particular ya definió por otro lado. Exacto. Entonces sí eres lo que no eres también. Exacto. Pero al momento de definir algo, te limitas lo que no eres, que te ayuda a definir lo que eres, ¿no? Eso sí. Exacto. Okay, muy bien, perfecto. Pues ahorita, antes de cerrar, pues quisiéramos abrir el diálogo a ustedes. ¿Alguien tenga una pregunta, una duda? ¿Quiera platicar con hoy algo? Voy a aprovechar para contarles una anécdota. No, pero sí, bueno, yo estudié la maestría con León, fue el único que acabó. Y cuando nos proponíamos pues definir un foco de investigación de interés, León explicaba unas cosas preciosas, pero todo el mundo era como que... Y el día que se paró a presentar y lo primero que vimos fue el poema, dijimos, esto es lo que quiere explicar. ¿Y en qué problemón se metió? Porque explicar eso filosóficamente, qué locura, ¿no? Pero bueno, después de eso, preguntarte, León, después de este ejercicio y ya, pues unos añitos de haberle dado vueltas, ¿qué puertas te ha abierto a ti como arquitecto? Pues retomarlo, pensarlo, irlo desarrollando, y también pues con los alumnos, ¿no? Que era parte de lo que te apasionaba y te motivaba para pues, darle forma al final, ¿no? Sí, de hecho, le diste en el clavo. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado, ¿no? O sea, al principio, si te acuerdas, era la primera intención, ¿no? Yo quería poner en palabras sencillas, explicarle esto a un alumno porque se lo tenía que ensayar. Obviamente no lo logré. Y obviamente no me dejaron hacer un ensayo. Más. No, imagínate presentar un ensayo filosófico de 5 palabras como me hubiera gustado. Sí. Ya. Imagínate que llegas nomás con el primer poema y es esto, ¿no? Exacto. Ahí ustedes rompanse la cabeza. No me titulaba. No, a ver, pero lo que sí creo es que, número uno, a mí como profesionista definitivamente me hizo más consciente del momento cuando estoy proyectando y eso me encantó. Porque antes sabía que había algo que me interesaba y me sentía padre y de repente me paraba y caminaba y decía, ay, qué chistoso. Pero ahora cuando estoy proyectando y después de haber hecho esto y que me clavé tanto, estoy todo así disfrutando un montón, ¿no? Disfrutando un montón. Cabe mencionar desde que escribo he hecho menos proyectos, ¿no? Pero los he disfrutado más, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Y la verdad es que como maestro, a lo mejor revuelvo más a los alumnos, seguramente, pero sí he tomado, digamos, la decisión de hacerlos como más reflexivos y más críticos en este sentido. O sea, en que dejen
en no enseñar métodos, en no decirles cómo hacer las cosas, sino en que cada uno vaya encontrando con mucha libertad y bajo sus propias cosas sus ideas de origen y sus partidos. Y la verdad es que yo creo, y eso lo tendríamos que preguntar con distintos semestres de antes y después de esto, pero yo sí lo veo como evidente que sí ha habido un cambio en eso. Y sí es muy enriquecedor. Y luego me llevó a intentar en el doctorado seguirlo, que ahí sí es donde ahí sí me dijeron, no, güey, aquí sí estás bien loco con esto, no vas a poder. Pero bueno, soy muy necio, ya viste. Felicidades. Bueno, pues primero que nada, felicidades. Yo, desde que abrí el libro y leí el prefacio, me fascinó. Y no desconocía, pues, la magia de que fue mucho antes de que empezara todo. Digo, wow, no me gustó. Y bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que ha sido más complejo para ti enfrentar cuando proyectas. Me refiero a la hora de integrar los valores de las personas para que vas a construir o para que vas a proyectar, pues, y que son diferentes a las tuyas. O sea, o qué ha sido lo más difícil de enfrentar a la hora de proyectar. Ya, bueno, en eso en particular, mi manera de proyectar es más bien empatizar con quien estoy proyectando. O sea, la verdad es que trato en la medida de lo posible, y aunque de repente sí se me sale alguno que otro gesto que es algo de repente capricho que tengo que sacrificar, por lo general lo que trato es de primero empatizar con lo que tengo que proyectar y que mi partido surja desde ese punto de vista. Obviamente sale desde mi experiencia, desde mis sueños, desde lo que yo he vivido, pero digamos, mis proyectos son muy diferentes porque mis clientes son muy diferentes y más bien están hechos a la medida del cliente. Y otra parte muy importante de mi práctica arquitectónica es esa parte de hacer la arquitectura para quien la va a habitar, no para el arquitecto, ¿no? Entonces, por eso sí es importante no confundir estas dos cosas. Lo difícil es poder lograr las dos. Sí se puede, cuesta un montón de trabajo. Sí se puede. Hay arquitectos que tienen más libertades que otros o que están en posiciones más fáciles para lograr sus perspectivas que otros. Pero yo creo que la buena arquitectura finalmente es la que está hecha para el que la va a habitar, no al que se le ocurrió la idea. Eso sí estoy convencido. Sí, porque por ejemplo, con la pregunta se me ocurrió una pregunta en la que, por ejemplo, ¿crees que, no me acuerdo quién lo utiliza, pero el concepto de bondad, ¿crees que la bondad ya viene incluida en el partido arquitectónico? Esta idea de ser más como servicio, más como algo que deja surgir, pues, ¿sí? Para ayudar a esta... La bondad del bien, o sea, todos los valores universales tienen que estar en la arquitectura. O sea, así como defiendo que debe de haber poesía, si no, no debe haber arquitectura, también digo, si un trabajo no está éticamente correcto, no es arquitectura tampoco. Pero esa bondad ya viene intrínseca en el partido, o es algo que, como tú dices, en trabajar con el otro ya se va ajustando a tu partido con la vista del otro. Puede suceder de ambas maneras. O sea, por lo general ya viene intrínseca, pero puede ser que de repente te des cuenta que tu partido no estaba tomando algo en cuenta y entonces lo cambias. Okay. ¿No? O lo modificas. Bueno. ¿Una otra pregunta? ¿Alguien que guste? Comentarios, lo que gusten. No. Sí. Sí. Wow. Ahorita que platicaba de su jardín, ¿verdad? Pues sí, ahí está. ¿Ahí vive o la diseñó? ¿Ahí vive o la diseñó? Ahí vive y la diseñamos juntos. Hemos trabajado varias veces juntos, pero ese fue... Bueno, ese sí fue un cliente difícil, ¿no? Era un pinche pleito. Porque ahí sí nos poníamos a la geometría. No, a ver, espérate la proporción. No, a ver, entonces... arquitecto de Sí. No, peor que señora, padre. Peor que señora. Sí, porque por ejemplo, esto de racionalización que te decía, ese proyecto en especial se nota mucho los ejes muy fuertes, como dos ejes completos, como dos líneas rectas,
bien escuadradas y con la apertura como muy proporcional, muy bien trabajado. Pero en cambio, ves, hay otra fotografía un poquito más adelante que la traigo, donde están sentados frente al Tescalame. Ajá. Y pues esa es la idea principal, ¿no? Sí, pero realmente la idea principal de esa casa es que está abrazando el árbol. Uh-huh. Pero sí. Pues sí, el trazo es una L. Y por ejemplo, somos León y León, o sea, así de idiota, sí. ¿Por qué? Pues es una L. Si una L da la solución. Sí, para que Google Maps vea de que León claro, aquí. Está mi casa, pero son dos, León Leroy. No, y si hubo un momento así de que no le querías crecer el chipote. Exacto, ¿no? sí. No, tiene que quedar aquí. Sí, eso sí fue una de las cosas que muy iniciales fueron que teníamos que abrazar el árbol y que la forma era una L. Lo de la L fue coincidencia y luego necedad. Y fortuita, ajá, ya que surgió ya no se fue. Y luego necedad, y así fue, ¿no? Y pero ahorita, curiosamente, se me hizo interesante. Trabajando en colaboración, ¿cómo puedes hacer que dos partidos como que se vayan hilando? Porque, por ejemplo, trabajando yo con Arnulfo, que he tenido muchos proyectos con él, Ajá. Siento que él nunca me ha explicado con palabras cuál es su partido y yo nunca se lo he explicado, pero al final los dos estamos satisfechos con lo que lo vemos. Digo, mira, mi idea sí se vio y la vimos los dos, pero como decimos, el partido siempre es algo muy interior, intuitivo. Claro, bueno, entonces, a ver, no puedes trabajar con cualquiera, las colaboraciones son difíciles y con quien trabajas es como muy importante, ¿no? Y hay con gente como yo lo puedo ver y lo vi desde la escuela, tú y Arnulfo, o sea, tienen esa empatía en la que se telepatían cosas. Con mi jefe, que además es mi mejor amigo, y pues que él es mi sensei de arquitectura, pues ya casi ni nos hablábamos, pues, o sea, no nos sentábamos y nos quedábamos viendo y ya, o sea, habían cosas, ¿no? O sea, habían cosas que no nos teníamos que decir. Exacto, sí, como que se comunica solo por medio de... Se comunica solo, digo, pero además en este caso muy en particular, pues yo vengo de eso, ¿no? Entonces, pues ahí sí no tenía yo escapatoria. Okay. Todavía hay algunas cosas que discutimos, ¿no? Somos arquitectos. Y por ejemplo, hablando de esa casa, ¿crees que puedas describir ese partido, esa imagen ahorita en palabras? Como esa sensación. Sí, bueno, ahí es clarísimo. O sea, ahí la sensación es que, o sea, eso nunca estuvo en duda, era vivir abajo del árbol, ¿no? Sí. O sea, este lugar es un lugar en donde está este Tescalame, que es un árbol que crece de una piedra, ¿no? Y esa es la razón por la que mi papá vive en este terreno y estamos ahí, ¿no? Entonces, el partido siempre fue vivir abajo de ese árbol, ¿no? Sí. Y aprovecharlo, y es una casa que vive muy exterior, todo se abre a ella, todo voltea a ver al árbol, absolutamente toda la casa voltea a ver al árbol. Luego, esta idea, por ejemplo, que todos los vidrios son en espejo, es porque cuando tú estás sentado en esta terraza exterior, que el techo es el árbol, la copa del árbol, pues tú no ves la casa, solo ves árbol alrededor reflejado, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mi papá me dijo, oye, ¿cómo les ponemos los vidrios de espejo? Y dije, cabrón, no entiendo que ya. Yo decía, papá, ¿cómo que de espejo? O sea, no seas maco. Papá, va a parecer así como de tus tiempos. Sí, exacto. Güey, no te aguanta. Entonces, pero bueno, pero ya, a la hora que me explicó, me dijo, no, güey, es porque no se va a ver la casa, nada más vamos a ver el árbol. Y se perdió la arquitectura. Entonces, más razón. Sí, porque por ejemplo, está esta foto y luego está la misma foto del árbol para acá, donde se cierra. Hay otro bajito, ¿no? Hay otro bajito y hay otro más abajito. Sí. Entre más amigos seas, más bajas. Es correcto. Exacto, sí. Yo estoy nomás como dos. Sí. Al último nadie baja, no va a ser. No, la puso para la foto. Exacto, sí. Nos invitó un ratito ya. Sí, pero entonces, porque por ejemplo, cuando ves esa fotografía, este partido arquitectónico, siento que ahí lo describe. Ahí lo describe. Y curiosamente no ves, o sea, lo único que ves del edificio ves el techo, un foco, el piso y una terracita, y ya. O sea, elementos arquitectónicos desaparecen, por así decirlo, para darle espacio a esta
Por supuesto, porque además acordémonos que la arquitectura no es lo construido. Exacto. La arquitectura es el joyo que deja lo construido. O sea, estos los muros y la ventana y todo esto no es lo importante. Lo importante es el vacío en donde estamos aquí toda esta bola de locos diciendo tarugadas, ¿no? O sea, la arquitectura realmente es lo que no está construido y ahí es como clarísimo la intención del proyecto. Bueno, sí tenía que tener baño y una recámara y todo, cocina y todo lo demás, ¿no? Pero la idea que, por ejemplo, esta que a mí me costaba trabajo de entender del vidrio espejo, tenía todo sentido y toda razón para reforzar ese concepto, porque esto ya era un concepto arquitectónico en el que vamos a vivir abajo del árbol. Sí, y el edificio va a desaparecer. Y el edificio va a desaparecer y se trata de esa sensación. Y esa casa se trata de esa sensación. Toda la casa. Porque la terraza que está justo ya dentro del edificio, ya en el techo, todavía te sientes abajo del árbol. O sea, aunque no estés literal abajo del árbol, te sientes abajo del árbol. No, y además les voy a decir una cosa, estas son fotos de Mito Covarrubias, además de hace tiempo ya, y ahorita ese lugar, un ingeniero que, ¿verdad?, le diseñó a mi papá un jardín mexicano alrededor de esto, que ya esto ya es, entonces ya están unos niveles, ya creció, porque el proyecto sigue creciendo, ¿no? Esto sin contar que además, como está en el mero cerro, está lleno de fauna silvestre, ¿no? Y el otro día se tuvieron que llevar un jabalí, no es broma, no es broma. Y mi papá está ahí en la terraza y de repente llega un pájaro y se empieza a pegar en el vidrio, o sea, se empieza a ver en el espejo. Bueno, ve el tronco del árbol y... No, muchos pájaros se pelean con ellos, o sea, se ponen... Se ven ahí. Sí. Órale. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Siendo el árbol tan importante en el terreno y la construcción de la casa en sí misma, tengo una duda. ¿Cómo, no sé si es necesario llegarle a dar mantenimiento al árbol, una podada, o si la casa está abajo del árbol, ¿cómo le dan mantenimiento al árbol que está importante siendo tan cuidadosos? Mira, primero tuvimos que ser muy cuidadosos de cómo construir, y lo primero que hicimos antes de empezar a construir la casa fue hacer como una serie de canales, etcétera, para que redirigieran el agua y que no se lastimara. La parte justo que está detrás de esta terraza donde estamos, la casa está flotando, no está cimentada, porque obviamente no queríamos tocar ni un revés, ¿no? Entonces la cosa era ponerse con el mayor respeto posible. Pero la mera verdad, y le voy a decir, de todos modos el árbol se sintió invadido, porque lo que no contemplábamos es que le quitamos un poco de luz de la tarde. Entonces el árbol cambió un poco, pero de alguna manera, o sea, digo, claro, el mantenimiento al que te refieres, las podas y todo eso, pues la verdad es que no, como cualquier árbol. No le tocamos ni una rama. Cuando vas caminando por la terraza de abajo, o sea, hay un momento que te tienes que agachar para pasar, porque si no te pegas. Muchas veces de salida mucha gente que ya anda así medio... Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta de que ya... Estás todo ratito tomando un café, ¿no? Porque muchas ramas, o sea, a la hora de la hora, sí se decidió que el árbol ahí se quedaba, ¿no? Y hay un espacio que de repente hay una mesa que pues, tiene una rama así cruzada, ¿no? Que a veces para platicar pues, tú tienes que agachar y todo. Entonces, pero de todos modos, pues sí, en este proyecto en particular sí era como muy claro por dónde nos teníamos que ir y era el árbol. Gracias por acompañarnos y eso es todo. Gracias. Sí, Sergio. Sí, seguro. Gracias.